Dios lleva a Israel a Refidim, donde no había agua para beber. ¿Para qué los llevó a dicho lugar? ¿Cómo tentó Israel a Dios? ¿De qué forma solucionó Dios el problema del agua? Los amalecitas atacan a Israel. ¿Cómo venció Israel a Amalec? ¿Cuál fue el grave pecado de los amalecitas contra el pueblo de Dios? Perlas del libro de Éxodo. Bendito Dios que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que este día nos dirijas a lo largo del estudio del capítulo 17 del libro de Éxodo. Oh Dios, dirígenos de tal forma que encontremos las perlas que necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Ingresamos al estudio de este capítulo 17, un capítulo muy recordado por un gran número, un gran sector de cristianos. Dios da a beber de una forma milagrosa a su pueblo. ¿Qué perlas vamos a encontrar en este capítulo? Ingresemos al estudio, pero antes, permítanme, una vez más, invitarles a que nos sumemos, a que ustedes vayan sumando a más personas al estudio diario. ¿Y por qué razón? Porque solo en la medida que estudiemos la Biblia, versículo a versículo, bajo el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, nuestra fe se irá consolidando. Iremos entendiendo en qué consiste el plan de salvación. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Recordemos que en el día Dios guiaba a Israel por medio de la columna de nube y en la noche por medio de la columna de fuego. Y en esta primera parte deja en claro que Israel marchaba conforme al mandamiento de Jehová. Y Jehová los conduce hasta Refidim y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pregunta: ¿para qué Dios llevó a Israel a Refidim? ¿Sabía Dios que no había agua en Refidim? ¿Por qué Dios conduce al pueblo a este lugar donde la gente se va a desesperar? Ya sucedió anteriormente cuando salieron del Mar Rojo. Llegaron a un lugar, Mara, tenían sed, el agua estaba amarga y no podían beber, murmuraron. Luego, cuando tienen hambre, extrañan la comida de Egipto, murmuran contra Dios. Y ahora Dios los trae a Refidim. ¿Para qué los trae a Refidim? Y aquí encontramos una primera perla. Nos cuesta entender por qué Dios a veces nos conduce a lugares donde vamos a encontrar problemas. ¿Por qué Dios a veces permite que lleguemos nosotros a lugares donde vamos a encontrar situaciones que nos van a poner en apuros, situaciones que nos van a desafiar, que van a poner a prueba nuestra fe? Leímos en el capítulo anterior que Dios, por medio del maná, se proponía educarlos y probarlos. ¿Saben? A veces
Dios te va a conducir a Refidim. Y quizás en estos momentos estés tú en Refidim. ¿Cuál es ese problema que no puedes solucionar? ¿Cuál es ese problema que te está enfrentando a Dios? No había agua para beber. Dios los había llevado a Refidim. Recordemos algo. A donde Dios nos lleva porque tiene un propósito mayor. Si nosotros aprendemos a ver más allá del problema presente, aprenderemos a caminar por fe. Y esa perla, recuérdalo siempre. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Este pueblo aún no quería aprender. Se resistía a confiar en Dios. Ya había visto la forma como Dios fue solucionando cada problema. Los sacó de Egipto con la manifestación de su poder. Abrió por el mar camino, por el mar rojo. Les dio de beber agua en las aguas de Mara. Les ha dado pan, les ha dado carne. Ha ido solucionando sus problemas. Ahora tienen sed. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ahora altercaron contra Moisés. El pueblo se ha acostumbrado a murmurar. El pueblo se ha acostumbrado a reclamar, a quejarse. Y es triste cuando cuando una persona se acostumbró a quejarse de todo. No mira hacia atrás la forma como Dios lo ha conducido, sino que siempre está en el presente, quejándose, lamentándose. Y es esto lo que estaba sucediendo con Israel. No miraba hacia atrás. No miraba la forma como Dios lo estaba conduciendo y cómo es que Dios lo ha llevado hasta ahí. Y si lo ha llevado a Refidim, un lugar donde no había agua, ellos debían haber aprendido a mirar más allá, porque saben que Dios puede hacer hasta lo imposible. Abrir camino por en medio del mar era una demostración de un poder que solo Dios puede tener. Pero no, ellos simplemente se ponen a murmurar, se ponen a discutir, a altercar. Una discusión, y tal parece que esta discusión fue muy grande. Y como Moisés les había dicho anteriormente, sus murmuraciones, sus quejas, no eran contra ellos, eran directamente contra Dios. El pueblo estaba murmurando contra Dios. Y Moisés les dice: ¿por qué tentáis a Jehová? Los hijos de Israel tentaron a Dios al poner a prueba su paciencia y despertar su santa ira debido a su continua falta de fe y de gratitud. Y lamentablemente, la historia de esta generación fue quejas y murmuraciones. Es asombrosa la longanimidad de Dios con los israelitas, que tentaron y enojaron al Dios Altísimo, como dice el Salmo 78:56. Repetidas veces provocaron la ira con sus obras. Salmo 106:29. Murmuraron en sus tiendas. Salmo 106:25. Se rebelaron junto al mar. Salmo 106:7. Y tentaron a Dios en la soledad. Salmo 106:14. Este pueblo se acostumbró a quejarse y a murmurar. Aprendamos de esta lección. No tentemos a Dios. Miremos la forma como Dios nos ha conducido en el pasado y confiemos en Él. Miremos lo que Dios ha hecho por la humanidad, lo que ha hecho por nuestra salvación y confiemos en Él. Así que el pueblo tuvo allí sed
y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Una vez más, mirando hacia atrás. No miraban hacia atrás para ver la forma como Dios los había conducido, sino que miraban hacia atrás para ver, según ellos, que estuvieron en mejor situación en su condición de esclavos. Si vas a mirar hacia atrás, mira para ver la forma como Dios te ha salvado, como Dios te ha rescatado, como Dios te ha bendecido. Pero no mires hacia atrás para comparar que tu vida pasada, que tu vida de pecado, que tu vida alejado de Dios fue mejor. Y este pueblo se la pasaba comparando su presente con su vida en Egipto, con su vida en cautiverio, con su vida en esclavitud. Habían clamado ellos, y ahora que estaban libres, al sentirse en apuros, al sentir que tenían ciertas necesidades, al sentir como que morían de sed, entonces desesperaban. ¿Para qué nos sacaste? Y siempre con la misma queja. Si nosotros no aprendemos a vencer este estado de ánimo, este estado de incredulidad para con Dios, llegaremos al mismo fin que esta generación. ¿Y cuál fue el fin de esta generación? No llegaron a la tierra prometida. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Qué haré? ¿Tienes un problema? Llévalo a Dios. ¿Te preocupa algo? Llévalo a Dios. ¿Tienes miedo? Llévalo a Dios. Moisés hace lo que nosotros debiéramos hacer siempre. El problema, llevarlo a Dios. Moisés no se pone a discutir con el pueblo. Moisés no empieza a sacarles en cara al pueblo sobre la forma como él se ha sacrificado, el tiempo que dedica para poder guiarlos. No, lleva el problema a Dios. Siempre Moisés llevaba sus dificultades al Señor, y eso lo vamos a encontrar a lo largo del Pentateuco. Por experiencia propia había aprendido a tener confianza implícita en aquel que lo había llamado a ser jefe de su pueblo, y siempre que llegaba al límite de la sabiduría humana encontraba un auxiliador siempre listo. Y Moisés le dice: este pueblo ya está desenfrenado. Un poco más y me van a apedrear, me van a dar muerte. En realidad la situación debe haber sido grave, ya que la vida misma de Moisés estaba en peligro. Como no se ha encontrado en Egipto ningún vestigio de muerte por apedreamiento, esta forma de pena capital parece haberse originado en esos tiempos. Y ahora, ante el clamor de Moisés, ante el clamor del hombre a quien Dios había puesto como líder de su pueblo, Dios responde: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Pasa. Dios va a solucionar el problema. Para solucionar este grave problema, Dios le da indicaciones precisas a Moisés, y Moisés debe seguir al pie de la letra esas indicaciones. Esta perla se va repitiendo una y otra vez para que en nosotros quede claro que debemos seguir al pie de la letra las indicaciones de Dios, sin añadir ni quitar. Recuerden, ¿qué debía hacer Moisés? Alejarse del pueblo, llevar a los ancianos, llevar su vara. Y ve, le dice: he aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. ¿Qué promesa le hace Dios a Moisés? Que va a estar con él. El Señor prometió acudir
personalmente en ayuda de Moisés. Fue su bondadosa presencia lo que hizo que fuera posible el milagro que estaba por ocurrir. ¿Y qué le dice? Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Hizo como Dios le había dicho que hiciera. Le dice que golpee la piedra, que golpee la peña. Y de esta peña brotarían aguas. ¿Qué tipo de peña es esta de donde fluye aguas? Dice 1 Corintios 10:4 que esa peña era Cristo. Que esa peña de donde fluyó el agua era Cristo. Cristo dio de beber a este pueblo. Pero aquí hay una gran perla. Vamos a adelantarnos a comparar con lo sucedido en Números capítulo 20, donde una vez más el pueblo pide agua y donde una vez más Dios iba a hacer fluir agua de la peña. Pero en esa ocasión dice Números 28 que Dios le dice a Moisés: habla a la peña, habla a la roca. Una gran perla. Un mismo problema, pero soluciones distintas. Generalmente nosotros solemos decir: mira, la experiencia me dice, un problema como esto lo solucioné de esta manera. Entonces la experiencia me dice que debo hacer lo mismo. Si golpeé una vez, quizás si golpeo 2 veces me irá mejor. Lo que sucedió lamentablemente en Números 20:11, Moisés golpeó 2 veces y ya conocemos las consecuencias. Moisés no entró a la tierra prometida. Debemos seguir al pie de la letra las instrucciones de Dios. Si te dice golpea, pues has de golpear. Y si te dice habla, pues hemos de hablar. Hay ocasiones en las cuales en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, en nuestro poner en práctica la palabra de Dios, la experiencia no cuenta, sino lo que dice su palabra. Y ese día Dios solucionó ese problema de una forma milagrosa. ¿Qué roca es aquella de donde fluye aguas? Solo una roca, Cristo. 1 Corintios 10:4. Y llamó el nombre de aquel monte Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tentaron a Jehová. Tentación y murmuración. Mediante estos 2 nombres, la incredulidad manifestada aquí continuaría recordándole a Israel la lección que Dios quiso enseñarle en esa ocasión. No se conoce la ubicación de esa roca. Pero ¿qué dice 1 Corintios? Esa roca era Cristo. Tentaron. Y esta tentación se recuerda mucho en el libro de Hebreos. Y se nos invita a nosotros a no repetir ese pecado de tentar a Dios. ¿Y en qué consistió esa tentación? En dudar de si Dios estaba entre ellos o no. ¿Está o no Jehová entre nosotros? Dios les había dado muchas evidencias de que estaba en medio de ellos. La nube, la columna de nube, la columna de fuego, era un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos, pero ellos, al tener un problema que no podían solucionar, cuestionaron la presencia de Dios. ¿Estaremos nosotros tentando a Dios? ¿En qué circunstancias dudamos de Dios? ¿En qué circunstancias creemos está o no está Dios con nosotros? ¿Cuántas veces has sentido que estás solo? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha abandonado? Que como que Dios no existe.
Recuerda, si vas a ver hacia atrás, mira hacia atrás para ver la forma como Dios te ha conducido. Y no mires hacia atrás como una invitación para volver a la vida de pecado. De los versículos 8 al 16 se registra la guerra con Amalec. Y aquí encontramos la otra contraparte de un pueblo que desafía a Dios, de un pueblo que tienta a Dios, de un pueblo que se atreve a atacar el trono de Dios. Y es eso lo que estaba haciendo Israel. ¿Qué sucede con Amalec? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Refidim, lugar donde no hay agua, lugar donde el enemigo te ataca y da muerte a muchos seres queridos. Refidim. ¿Para qué llevó Dios a Israel a Refidim? ¿Qué quería lograr Dios con Israel allí en Refidim? Dice Primera de Pedro capítulo 1 que la fe se va purificando en el horno de fuego. La fe se va fortaleciendo, se va consolidando por medio de las pruebas. Y lamentablemente el pueblo, en lugar de confiar más, de aferrarse en Dios, se puso a dudar de Dios. Dios te va a llevar a Refidim de tanto en tanto. Aprende a discernir los tiempos. Aprende a confiar en Dios. Y como dice esa carta de Pedro capítulo 1, y una vez salido del horno de fuego, ese oro es puro, así como la fe es una fe fuerte, sólida. No tengamos miedo que el Señor nos lleve a Refidim. Pidamos para que nos ayude a discernir cómo responder. Allí se levantó Amalec y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Moisés no le da la vara a Josué, que va a ir al frente de la batalla. Pudo haberlo hecho. Por medio de esta vara vas a hacer señales. Pero él le dice: yo voy a estar en la cumbre del collado y la vara de Dios va a estar en mi mano. Hay ocasiones en las cuales no puedes tú delegar la responsabilidad que te compete a ti. Puedes distribuir responsabilidades, pero no puedes deshacerte, no puedes sentirte desobligado de la responsabilidad que te atañe a ti. Esa perla, guárdalo siempre. Hay muchas personas, con pretexto de delegar responsabilidades, simplemente ya no hacen nada. Son los jefes. Y simplemente van ordenando y van enojándose cuando hacen malas cosas. Pero Moisés le dice: tú vas a ir al frente, pero yo voy a ir a la cumbre del collado y la vara de Dios va a estar en mi mano. Los amalecitas, recordemos que eran descendientes del nieto de Esaú, de quien tomaron el nombre, Génesis 36, 12. Separándose de sus hermanos en una fecha remota, parecen haberse convertido en una tribu dominante en la parte norte de la península del Sinaí. Y allí estaban ellos, atacando al pueblo de Dios. Pero este ataque contra el pueblo de Dios sería un pecado sumamente grave para este pueblo. Peleó contra Israel. Pero no estaba solo este pueblo, ¿verdad? No estaba solo. Dios estaba con ellos y Moisés tenía claro que Dios estaba con ellos. ¿Para qué subiría Moisés al collado con la vara de Dios en su mano? Y aquí prestemos atención a esta definición, a este concepto que Moisés da, o a esta afirmación: y la vara de Dios en mi mano. Para Moisés esa vara
con el cual había guiado las ovejas en el pasado. Ahora era la vara de Dios. Y con esa vara de Dios, Moisés a lo largo de su vida haría muchos milagros y muchas maravillas. E hizo Josué como le dijo Moisés. Hizo Josué como le dijo Moisés. Recuerden, sin añadir ni quitar. Mira, yo pienso, a mí me parece. Peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y aquí nos encontramos nosotros con algo realmente muy interesante. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? ¿No? Encontramos que el trabajo es en equipo. En ocasiones, el líder, por más capacitado que esté, necesita del apoyo de otros colaboradores. Y ese trabajo en equipo lo encontramos nosotros en la historia de Pablo. Pablo tuvo el éxito misionero que tuvo porque contó con un equipo de trabajo, un equipo misionero. Y ahora están aquí con Moisés en la cumbre, Aarón y Hur. Hur, que también ocupaba un puesto prominente, como lo vemos en el capítulo 24, versículo 14 de Éxodo, era un descendiente de Judá a través de Caleb e hijo de Esrón. Primera de Crónicas 2, 18 al 20. Era nieto de Besaleel, o su nieto. El nieto de Hur fue Besaleel, el arquitecto del tabernáculo. Éxodo 31, 2. De acuerdo con una tradición judía, fue el esposo de María y de acuerdo con otro, su hijo. Es lo que dicen las tradiciones. Ustedes saben que las tradiciones no siempre son ciertas. Entonces, allí están en la cumbre Moisés, Aarón y Hur. ¿Y qué hacían ellos allí? Si el campo de batalla estaba en el llano, allí estaba Josué con el grupo de personas que había escogido para servir de soldados. Recordemos que este pueblo no estaba preparado para una guerra. Ellos no podrían hacer frente a los amalecitas. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El levantar las manos generalmente ha sido considerado por los antiguos eruditos judíos, por los padres de la Iglesia, por los reformadores y por muchos comentadores modernos como la señal o actitud de oración. A lo largo de los tiempos bíblicos, la costumbre de levantar las manos en oración fue observada por los piadosos y fervientes adoradores. Unos pocos comentadores han considerado la postura de Moisés con las manos en alto como la actitud de un comandante que supervisa y dirige la batalla. Pero en esa opinión no tiene asidero, porque Moisés había transferido esa orden a Josué. Él estaba entregado a una ferviente oración a Dios en procura de ayuda y victoria. ¿Y qué dice? Que cuando bajaban sus manos porque se cansaba, prevalecía el enemigo, y cuando él levantaba la mano, prevalecía el pueblo de Dios. Hay muchas frases que se han escrito, que se han acuñado. Cuando el pueblo de Dios ora, no hay nadie que le pueda hacer frente. Y entonces, al darse cuenta de este hecho, interviene su equipo, Aarón y Hur. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Prevaleció el trabajo en equipo. Mientras Israel, bajo las órdenes de Josué, luchaba por su misma existencia abajo en el valle, los dos compañeros de Moisés lo sostenían. Quizá ese sostén no solo fue físico, sino también espiritual.
continuaron intercediendo con él hasta que fue ganada la victoria final, hasta la terminación del día. ¿Qué tal perla que encontramos aquí, verdad? El trabajo en equipo. Orar. Por eso Jesús dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En esta experiencia hay una profunda lección espiritual para cada cristiano y para la iglesia en su conjunto. De ella aprendemos que la oración y la súplica son esenciales para la victoria sobre nuestros enemigos. Mientras las manos están extendidas y el alma se esfuerza en oración, nuestros adversarios espirituales son rechazados. Cuando se olvida la oración y se afloja nuestro aferramiento a Dios, gana terreno el enemigo espiritual, con el resultado de que finalmente puede cortarse toda conexión con el cielo. La iglesia estará segura de la victoria sobre todos los poderes del mal mientras sus dirigentes sean hombres de oración y mientras sus miembros cooperen con esos dirigentes, sosteniéndolos con sus oraciones y vidas ejemplares. Hay que escribir esta perla. Hay soldados que van al campo de batalla y hay otros que tienen que ir orando y suplicando para que esa victoria se haga realidad. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Escribe. Esta es la primera mención de la escritura en el registro sagrado. Hasta no hace mucho no se sabía cómo se pudo hacer eso y qué clase de escritura se empleó. El hecho de que la escritura alfabética existía en el tiempo de Moisés fue descubierto durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Antes solo se sabía que la escritura alfabética fue usada por los diversos pueblos de Palestina, particularmente los fenicios en el primer milenio. Escribe. Y además se hace un anuncio. ¿Cuál es ese anuncio? Que Amalec sería raído. Amalec se había atrevido a desafiar a Dios. Fue decretada la destrucción de esta rama de la nación edomita, mientras que el resto de los edomitas disfrutaron de la protección divina, como lo vamos a ver en Deuteronomio 2, 4 y 5. Los amalecitas habían atacado brutalmente al pueblo de Dios sin mostrar compasión alguna, aún con sus propios parientes. Este ataque, completamente sin motivo, reveló su odio y desafío a Dios y selló su destino como nación. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Al poner el nombre al altar, Moisés siguió el ejemplo de Jacob, que había llamado a uno de sus altares Eloé Israel, Génesis 33:20. El nombre del altar de Moisés significaba Jehová es mi estandarte, y tenía el propósito de glorificar a Dios por la victoria sobre los amalecitas. Toda victoria que obtengas en tu vida, siempre dedícalo al Señor, da gracias a Dios. Siempre levanta un altar y dale gracias al Señor por las victorias que te va concediendo. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿Contra quién se había levantado la mano de Amalec? No contra los israelitas, no contra ese pueblo humilde de gente que escapaba de la esclavitud de Egipto. Se había levantado contra el trono de Dios. Y aquí encontramos una gran perla. Y una perla para reflexionar. ¿Cuántos en la actualidad se estarán levantando contra el trono de Jehová? ¿O cuántos nos estaremos levantando contra el trono de Jehová?
Al atacar al pueblo de Dios, al murmurar contra el pueblo de Dios, nos estamos levantando contra el trono de Jehová. Eso es lo que está diciendo el versículo 16. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. ¿A quién atacó Amalec? Atacó al pueblo. Dio muerte a algunos del pueblo. Pero al atacar al pueblo, Amalec se había levantado contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Aprendamos de esta lección. Hay mucha gente con mucha ligereza, se levanta contra los líderes del pueblo de Dios, contra el pueblo de Dios, contra su iglesia. Los desacreditan, los insultan, los llenan de adjetivos. Cuidado con estar levantándote contra el trono de Jehová. Levantarte contra el ungido del Señor. Levantarte contra el pueblo de Dios es atacar directamente al trono de Jehová. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Dios es un pueblo que camina bajo las alas del Señor. Tiempo después, cuando el rey Saúl iba a cazar prácticamente a David, y David tuvo la oportunidad de matarlo en más de una ocasión, y pudo haberlo hecho, y tenía muchos argumentos para justificar tal muerte, pero él dijo: yo no seré quien levante mi mano contra el ungido del Señor. Saúl ya había sido rechazado por Dios. David había sido ungido en su lugar. Pero David dijo una y otra vez: no seré el que me levante contra el ungido del Señor. Amalec se levantó, atacó al pueblo de Dios, y ese ataque fue un ataque directo contra el trono de Dios, y ese ataque haría que los amalecitas serían destruidos, desaparecerían en un futuro próximo. ¡Cuántas maravillosas perlas! Trabajar en equipo, la oración, seguir al pie las instrucciones de Dios. Aprendamos a no murmurar, aprendamos a no levantarnos contra el pueblo de Dios, que no se nos encuentre levantándonos contra el trono del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.